Y llegamos a la última entrega de Perú en los mundiales de fútbol. Hoy hablaré de España 82 y Rusia 2018. En las eliminatorias para la Copa Mundial del 82, Perú enfrentó en el grupo 2 a Colombia y Uruguay. El 26 de julio de 1981 disputó el primer encuentro de su grupo ante Colombia en la ciudad de Bogotá, donde consiguió un empate de 1-1. El gol peruano lo anotó Guillermo La Rosa. Luego, el 16 de agosto, recibiría en Lima al mismo rival y esta vez lo venció por 2-0, con anotaciones de Jerónimo Patrulla Barbadillo y Julio César Uribe. Posteriormente se disputaron los encuentros ante Uruguay, el primero el 23 de agosto en Montevideo, donde logró la victoria por el marcador de 2-1, con goles de La Rosa y Uribe, mientras que el 6 de septiembre en el encuentro de vuelta, Perú clasificó nuevamente un mundial luego de empatar 0-0 con el equipo charrúa en Lima. Todavía en el Callao y en época de mis estudios de economía en la Universidad Ricardo Palma, por cierto, un saludo para mis hermanos Michelle, Rodo, Rafa y Pacho, me tocó vivir esta nueva experiencia mundialista. La Copa Mundial de la FIFA España 82 fue la 12ª edición del Campeonato Mundial de Fútbol y se celebró desde el 13 de junio hasta el 11 de julio. El campeonato contó por primera vez con la participación de 24 selecciones nacionales a través de la ampliación de los cupos continentales en la fase clasificatoria. Tras una gira por 3 continentes disputando partidos amistosos, la selección dirigida por el brasileño Elba de Padua Lima, conocido como Team, integró el Grupo A del Mundial junto con Italia, Camerún y Polonia. En su primer encuentro, realizado el 15 de junio en el estadio de Riazor de La Coruña, Perú obtuvo un empate sin goles ante la selección africana, recordando que, para suerte nuestra, le anularon un gol al camerunés Roger Milla, más o menos a los 38 o 39 minutos y más no me acuerdo. Luego, el 18 de junio en el estadio de Balaídos de Vigo, Perú empató 1-1 ante Italia, quien más tarde sería el campeón del torneo. El tanto italiano fue anotado por Bruno Conti a los 18 minutos, mientras que el gol peruano fue obra de Rubén Toribio Díaz a los 83. Finalmente, el 22 de junio en el estadio de Vigo, Perú se enfrentó a Polonia cayendo derrotado por el marcador de 5-1. Todos los goles fueron anotados en el segundo tiempo y anotaron por Polonia Smoralek, Lato, Boniek, Bunkol y Siolek, y descontó para Perú Guillermo La Rosa a los 83, con lo que nuestra selección ocupó el último lugar del grupo con solo 2 puntos y fue eliminado en la primera fase del torneo. Algunos mencionan que el bajo desempeño del equipo se debió por la división del grupo entre Julio César Uribe y Teófilo Cubillas, refiriendo que Uribe se había resentido con Cubillas porque a él le entregaron la 10 del equipo, siendo Uribe con La Rosa los jugadores del momento, los referentes. Y según ellos, no era justo, aunque esto solo quedó como un rumor. Lo cierto es que Cubillas, de todo el proceso clasificatorio, jugó únicamente el primer partido contra Colombia y jugó los 90 minutos, incluso falló un penal. Luego de esto se reveló que no tenía permiso de su club, el Fort Lauderdale Strikers de Estados Unidos, y se perdió el resto de compromisos, y al incluirlo en el plantel en el Mundial, se rompió el esquema de juego que había venido dando buenos resultados. Cabe resaltar que en la final de España 82, disputada el 11 de julio en Madrid, en el hoy remodelado Estadio Santiago Bernabéu, se enfrentaron Italia y Alemania, encuentro en el cual los italianos ganaron la Copa del Mundo al vencer a los germanos por 3-1. Terminado el Mundial, la tabla de clasificación global ubicó a Perú en la posición 20 y si bien en Uruguay no habíamos logrado puntaje, en España se obtuvo una muy mala posición, superando únicamente a Kuwait, Chile, Nueva Zelanda y El Salvador. Solo Kuwait sumó un punto y el resto no sumó unidades. Y aquí se acaba la participación y dejemos de hablar de España 82. Y ahora hablemos de Rusia 2018. En una nueva aventura mundialista, las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Rusia se iniciaron en el mes de octubre del 2015. La selección peruana tuvo un mal arranque, ya que en las 6 primeras fechas solo había conseguido 4 puntos. Tras la Copa América Centenario, el equipo de Ricardo Gareca
afrontó las fechas 7 y 8 de las eliminatorias visitando a Bolivia en La Paz, donde fue derrotado por 2-0 y luego ganó a Ecuador en Lima por 2-1. Situación clave para nuestra selección se produce en esta etapa de las clasificatorias, debido a que los bolivianos incluyeron en su nómina al jugador Nelson Cabrera, que no estaba autorizado a jugar ya que no cumplía con los requisitos de nacionalización que estipulaba la FIFA, por lo que las federaciones de Chile y Perú presentaron una impugnación y un posterior reclamo al mayor ente del fútbol, y meses después la FIFA les dio la razón a los dos, otorgándole los puntos que Perú había perdido en el partido contra Bolivia, más 3 goles a favor y 2 puntos para Chile. En las fechas 9 y 10, la selección peruana empató 2-2 con Argentina en Lima y perdió 2-1 con Chile en Santiago. Y en las dos últimas fechas del 2016, venció por 4-1 a Paraguay en Asunción y cayó 2-0 ante Brasil en Lima. Hay que resaltar que el triunfo frente a Paraguay no solo se logró el primer triunfo de visita durante unas eliminatorias desde el 3-1 contra Uruguay en el 2004, sino que fue la primera vez que Perú en un partido de este tipo, ¿no? de este tipo de certamen, obtenía un triunfo en Asunción. En el 2017 la selección comenzó una racha de partidos invicto que le permitió subir en la tabla de posiciones de las eliminatorias y posteriormente clasificar al Mundial. Primero, en el mes de marzo empató con Venezuela 2-2 en Maturín y luego venció a Uruguay 2-1 en Lima. En la siguiente fecha doble, en el mes de agosto ganó a Bolivia 2-1 y en septiembre terminaron la jornada con una victoria contra Ecuador en Quito por el marcador de 2-1. Hay que recordar que la victoria peruana ante Ecuador nos puso en la cuarta posición de las eliminatorias y nos acercaba a Rusia 2018. Y sobre todo, recordar aquel momento en el que, luego del gol de Edson Flores, el jugador corrió hacia la barra peruana para celebrar el primer tanto, y detrás de él iba André Carrillo para abrazarlo. Sus camisetas, Flores con el 20 y Carrillo con el 18, formaban un número que parecía un presagio, 2018, un posible llamado al Mundial en Rusia. En el penúltimo partido, Perú empató 0-0 con Argentina en Buenos Aires, en la misma Bombonera del 69, recuerden. Si no fuese por esa mano salvadora de Sergio Romero en el minuto 95, tras un tiro libre casi perfecto de Paolo Guerrero, otro gallo hubiera cantado en las eliminatorias. Y cómo olvidarnos además de las grandes atajadas de Galese, que defendió como un león el arco peruano. En la última fecha, en el mes de octubre, y con el cuchillo en los dientes, Perú empató frente a Colombia en Lima 1-1, con un tiro libre indirecto de Paolo Guerrero. Todavía tengo el recuerdo de nuestro querido periodista Daniel Peredo, que en paz descanse, que al ingresar el balón marcando el empate gritaba «¡La tocó! ¡La tocó!». De esta forma la selección de Perú se posicionó en el quinto puesto, lugar que le dio derecho a pelear un cupo al Mundial contra la selección de Nueva Zelanda, ganadora de la zona oceánica para la clasificación de la Confederación de Fútbol de Oceanía. En el partido de ida jugado el 10 de noviembre de 2017, el cuadro incaico empató sin goles en Wellington, mientras que en el partido de vuelta, jugado en el Estadio Nacional, llevado a cabo el 15 de noviembre del mismo año, Perú ganó 2-0 con goles de Jefferson Farfán y Cristian Ramos. Este partido lo vi en casa de mis padres, junto con mis hermanos Gladys y Carlos, y claro, con mis viejitos, y valgan verdades, no paramos de celebrar, y no iba a ser. Perú había logrado su participación número 5 en la Copa Mundial. La última vez que habíamos ido a una Copa del Mundo fue en España 82, es decir, 36 años después. De estas clasificatorias, solo quiero remarcar que el hincha peruano necesitaba estas alegrías, pero debía de mantener la fe y estar con la selección en las buenas y más aún en las malas. Y rescato que mi tigre me haya enseñado lo que es ser un verdadero hincha. Nunca perdió la fe en nuestra selección a pesar de los malos resultados. En el 2018 viví en San Luis, pero cosa curiosa, viajé a Estados Unidos para la boda de mi sobrino Dante, por lo que los partidos de Perú en el Mundial los disfruté en Los Ángeles, California, junto a mi reinita, Yedita, mi primita Lorena, la princesita Savannah y cómo olvidarme de la tía Nancy. La Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018
fue la 21ª edición de la Copa Mundial de Fútbol organizada por la FIFA. Esta edición del evento se realizó entre el 14 de junio y el 15 de julio. Es la primera vez que se utilizó al árbitro asistente de video, el VAR, que muchos odian, y un balón oficial con un chip incorporado para seguir los partidos en vivo mediante una aplicación en la competencia. Perú fue ubicado en el grupo C junto a las selecciones de Dinamarca, Francia, equipo que después jugaría la final, qué casualidad, siempre nos toca, y Australia. El 16 de junio del 2018, en el estadio Mordovia Arena, Perú cayó por 1-0 ante Dinamarca, con gol de Poulsen a los 59 minutos. Y en este encuentro no puedo negar que me sigue fastidiando el hecho que Cueva perdiera la oportunidad de anotar mediante el tiro de los 12 pasos sobre el final del primer tiempo cuando el marcador iba 0-0. Días más tarde, para ser exactos el 21 de junio, en el Estadio Arena de Ekaterimburgo, Perú volvió a caer derrotado y esta vez perdió 1-0 contra Francia. El gol fue anotado por Kylian Mbappé a los 34 minutos, quedando eliminado del Mundial. Finalmente, el 26 de junio en el Estadio Olímpico Fish, Perú ganó 2-0 ante el conjunto australiano, con goles de André Carrillo a los 18 y Paolo Guerrero a los 50, quedando en el tercer lugar del Grupo C con 3 puntos, obteniendo una actuación aceptable y mostrando un buen juego en el Mundial. En la final del Mundial se enfrentaron Francia y Croacia el 15 de julio en el Estadio Olímpico de Luzhniki, Moscú, consiguiendo el equipo galo el título mundial tras vencer a los croatos por el marcador de 4-2. Perú ocupó nuevamente la posición 20, pero a diferencia de España 82, esta vez por encima de 2 selecciones, entre las que resaltan Alemania con el número 22 y Polonia ocupando el lugar 25. Después hay cosas que recordar, como la sanción impuesta a nuestro capitán Paolo Guerrero por haber ingerido sustancias que estaban prohibidas por la FIFA y que hizo que su desarrollo futbolístico se viera truncado desde el partido con Colombia hasta las eliminatorias, hasta el mismo Mundial en sí, ¿no? Y de resaltar también la participación del hincha peruano, que fue el jugador número 2 en la cancha. Y no por gusto somos reconocidos como la mejor hinchada. Ya lo de Qatar es para recordar, pero después de mucho batallar, en el repechaje nos quedamos fuera del Mundial, por penales, pero esa ya es otra historia. Y bien amigos, aquí quedamos con esta historia de Perú en los Mundiales. Dios los bendiga. Hasta la próxima.